Buenos días, profesoras y profesor encargado de la asignatura Seminario de Título 2018. La presente investigación consta de los enfoques de proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación para la formación integral de estudiantes de séptimo básico a segundo año medio en el contexto educativo municipal en la comuna de Valdivia. Para adentrarnos en esta investigación es necesario entender que se comprenden aspectos como ambiente seguro y estrategias de iniciación deportivo en diferentes ambientes, ya sea en este caso especial, ambientes acuáticos. Así como el grupo de estudio a mencionar, que son niños y niñas de séptimo a segundo año medio, los cuales están contemplados estos niveles en los planes y programas de educación física y salud en el currículum chileno. Este grupo es de vital importancia para el desarrollo de nuestra investigación, ya que nos entregará datos de bastante relevancia para poder generar los resultados pertinentes. Asimismo, también tenemos palabras clave identificadas como enfoques: enseñanza-aprendizaje, natación y formación integral, los cuales vemos abordados en nuestra temática, preguntas, objetivos y en el desarrollo de esta. Los capítulos para esta presentación tenemos contemplado la problemática, que son los subtemas, las preguntas y los objetivos. En consiguiente, el marco teórico donde mostraremos los referentes, donde sacamos la información propicia para poder respaldar nuestra investigación. Asimismo, el marco metodológico, donde nos demuestra el tipo de investigación, el paradigma, su enfoque, la población de estudio, técnicas e instrumentos de aplicación, criterios y rigor científico, además de sus resguardos éticos. Por consiguiente, tenemos sus resultados, conclusiones, limitaciones y proyecciones, y la bibliografía pertinente a cada tema. El planteamiento del problema nace con los enfoques en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nosotros intentamos identificar cómo es el comportamiento. Además, si es que en las clases de educación física existe la aplicación de la disciplina de la natación como un contenido para la formación de los estudiantes. Entonces, para poder entender si existe también además la aplicación de esto, también queremos saber las metodologías que utilizan para poder respaldar cuáles son los enfoques que tenemos, entendiendo las metodologías para darle también un ámbito educativo a esta investigación. Teniendo en cuenta también para qué nos sirve la natación, queremos contemplar dentro de este contexto municipal en qué nos puede entregar en cuanto a su formación integral. Por ejemplo, contemplando ciertas dimensiones que nos puede entregar la disciplina de la natación. Asimismo, siempre enfocado en los docentes de educación física, quienes pueden estar encargados teniendo ciertas competencias para poder entregar la enseñanza-aprendizaje para estos estudiantes. Como pregunta general, tenemos cuál es el enfoque que utilizan los y las docentes de educación física para los procesos de enseñanza-aprendizaje de la natación para sus estudiantes de séptimo a segundo año medio en el contexto educativo municipal de la ciudad de Valdivia. Asimismo, como preguntas específicas, tenemos qué metodologías utilizan los y las docentes de educación física en este grupo de estudio específico. Asimismo, como consiguiente, cuál es el beneficio para los y las estudiantes en cuanto a su desarrollo y formación integral, al saber utilizar la natación como un recurso de prevención y autocuidado. Entonces, el objetivo general es analizar el enfoque de los procesos de enseñanza-aprendizaje que utilizan los y las docentes de educación física. Los objetivos específicos: analizar las metodologías que utilizan los y las docentes de educación física, ya que estos objetivos, en consecuente de los objetivos generales, atendiendo a sus respuestas, también tenemos distinguir las dimensiones para la formación integral de los estudiantes.
de séptimo a segundo año medio en el contexto educativo municipal de la ciudad de Valdivia. Bien, en el estado del arte tenemos autores como la Organización Mundial de la Salud, que nos entrega ciertas medidas, además de cifras y datos sobre el ahogamiento. En las medidas tenemos algo que nos ayuda a fundamentar bastante nuestra investigación, lo que es enseñar a los niños de edad escolar mayores a 6 años, entregando competencias y nociones de nado, además de seguridad en el agua. Por otro lado, las medidas que nos entrega es fortalecer la sensibilización. Esto se ve en el punto 5 de las medidas comunitarias, que poder sensibilizar a la población, ya sean en niños, adolescentes, adultos mayores, sin importar rangos etarios, sensibilizar entregando cifras y datos sobre el ahogamiento, que podría ser un contenido bastante pertinente para la entrega en la disciplina de natación, como los contenidos de la educación física y salud. Además de autores como la Organización Mundial de la Salud, que nos entregan medidas comunitarias, además de cifras y estadísticas, también tenemos a José Luis Palacios, que es uno de los autores vitales también para esta información, que es uno de los profesores de educación física que trabaja en interacción con el ambiente acuático, intentando entregar un acercamiento de las personas a este medio, entregando además nociones de seguridad y autocuidado. Ese es como su mayor enfoque, además de tener ese otro lado en el ámbito educativo. Bien, los establecimientos que imparten la natación acá en la ciudad de Valdivia, exactamente en las piscinas Agua de Valdivia, ya que estos establecimientos, al tener origen municipal o particular subvencionado, tienen un cierto convenio de gratuidad por la dependencia de origen municipal. Entonces tenemos 16 establecimientos o instituciones, en que tenemos 4 resaltados. Por ejemplo, la Escuela de Leonardo da Vinci, Liceo Armando Robles, Liceo Industrial de Valdivia, Liceo Técnico de Valdivia, quienes pasaron a ser parte de nuestro grupo de estudio. Yendo al marco metodológico, para poder saber, tenemos un paradigma interpretativo. Dentro de estos 3 aspectos nos basamos en textos de Hernández Sampieri, 2012, en que nos da a conocer que para el paradigma interpretativo, en determinados contextos nos permiten entender ciertos grupos en que utilizan estrategias para obtener y entregar el aprendizaje. Es por esto que se necesita de una metodología subjetiva que permita este comportamiento. Asimismo, también el enfoque cualitativo, dentro de las nociones de Hernández Sampieri, nos dice que la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización de ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo aporta un punto de vista fresco, natural y holístico, menciona este autor. Asimismo, el tipo de investigación es la teoría fundamentada, ya que nos basamos en las preguntas, en que es un proceso estricto en que nos entrega conceptos que componen un fenómeno. Asimismo, también el objetivo de estudio, que nos entrega un proceso de acción e interacción entre estos individuos. En este caso serían los profesores y los estudiantes. Recalcando nuevamente en relación con la pregunta el tipo de investigación, entonces tenía una entrega de conceptos que conforman el fenómeno. La población de estudio, de forma más detallada en cuanto a la selección, inclusión o exclusión, tenemos cursos de séptimo a segundo año medio en los planes y programas de educación física. Aquí entonces hacemos esta selección en estos niveles, ya que según bases curriculares
o en la entrega de contenidos debe estar incluida en los deportes individuales la natación, en estos niveles. Y los establecimientos municipales que imparten la natación en talleres o en la asignatura de educación física. Eso es de vital importancia, ya que como se mostró anteriormente, solo seleccionamos 4 que sí cumplían estas características. Entonces, los docentes de educación física y estudiantes son también parte del estudio, pero son los que sí optan por participar de esta investigación, ya que se les entregó cierto consentimiento y asentimiento para poder ser partícipe del desarrollo y así poder generar ciertos datos para sus posteriores resultados. Y por último, la ciudad de Valdivia por su localización geográfica, además de hidrográfica, ya que las personas mantienen cierta interacción con el agua, ya sea a través de deportes náuticos o acuáticos, o incluso para su comercialización o recreación. Técnicas e instrumentos. Bien, entonces los instrumentos que dimos a escoger son 2. Observación participante y entrevista semiestructurada. Dimos a escoger la entrevista para poder recolectar información pertinente y abordar los objetivos y responder las preguntas de investigaciones. Se opta por seguir la entrevista semiestructurada porque permite mayor interacción del investigador y además del entrevistado. Por otra parte, la observación participante se opta por realizar porque nos entrega, en cierto caso, mayor información en la práctica de estos individuos o grupos de estudio. Además, uno puede contemplar la interacción y alumno-profesor, pudiendo además contemplar saberes emergentes que no estaban contemplados anteriormente. Entonces los pasos o técnicas utilizadas fue primero la elaboración de instrumentos de investigación que se dieron a conocer, la validación de los instrumentos, los cuales fueron expertos relacionados con el ámbito de la educación, o en este caso la natación. Posterior a esto fue los consentimientos informados, en que se les entregó a directores o jefes de UTP encargados de ciertas instituciones a los que se abordó. Posterior a esto, a los docentes encargados de la asignatura o taller de natación, en este caso, taller de natación. Y un asentimiento a los estudiantes, además de un consentimiento para sus apoderados, donde en esta investigación se presentaron algunos estudiantes que eran mayores de edad. Un estudiante que era mayor de edad. La aplicación de instrumentos de investigación. La aplicación de instrumentos de investigación de observación participante fue en dependencias de la piscina agua. Mediante el profesor realizaba sus clases, la observación fue escrita, se fue realizando observación escrita mientras ellos generaban su clase de forma común y corriente, sabiendo de la existencia de un observador. Asimismo, las entrevistas fueron efectuadas en dependencias de los establecimientos. Fueron entrevistas grabadas y luego, como dice la técnica consiguiente, transcritas. Entonces, por último, se realizó el análisis de resultados creando ciertas categorías y códigos. Los criterios de rigor científico y resguardos éticos que se tomaron en cuenta, tenemos criterios de rigor científico en la credibilidad. Obviamente la credibilidad es bastante importante para este informe por el hecho de que necesitamos entregar elementos verídicos o entregar elementos puros en cuanto al observado. En cuanto a la práctica, donde se pudo evidenciar la interacción entre alumno y profesor, entregando cierta veracidad. Asimismo, la confirmación, que tiene que ver con las entrevistas, donde las entrevistas pudimos aplicar ciertos criterios donde
donde pudimos aplicar ciertos criterios en que nos permiten confirmar ciertos aspectos aplicados en que ellos efectúan las clases. Si me entender. Transferibilidad. La transferibilidad quiere decir que esta investigación puede servir para nuevas investigaciones emergentes futuras. Por ejemplo, esto se puede evidenciar más allá de la investigación en cuanto a sus proyecciones. Consentimiento informado. Fue también de vital importancia para poder realizar esta investigación, ya que gracias al consentimiento informado pudimos entregar la temática de la investigación, además de sus objetivos y los criterios o aspectos siguientes, que son el manejo de riesgo y la confidencialidad, en el que manejo de riesgo se optó por no crear interpretaciones de aspecto negativo o interpretaciones que pudiesen afectar al grupo de estudio. Además, la confidencialidad fue algo optativo que se realizó al momento de la entrega de los consentimientos. Como resultados, tenemos las categorías y códigos. En que las categorías tenemos la enseñanza-aprendizaje de la natación, dificultades para la enseñanza-aprendizaje de la natación, que resultó ser una categoría un tanto emergente, ya que se pudo evidenciar que tanto los códigos de la enseñanza-aprendizaje como de las dificultades presentan cierta reiteración. Además, las metodologías que se plantearon anteriormente, al igual que la formación integral de los estudiantes, en los objetivos y preguntas, y por último, el enfoque de las clases de natación que se vio de forma explícita dentro de las entrevistas. Por consiguiente, los principales hallazgos de la investigación fueron los enfoques, donde tenemos los aprendizajes de los estilos de natación, además del enfoque recreativo, los cuales, como dije anteriormente, se presentaron de forma explícita en la entrevista, entregando estos datos los 4 entrevistados, siendo 3 hombres y una mujer. Bien, entonces las conclusiones es que tenemos identificados 2 enfoques, el enfoque recreativo y el enfoque que nos entrega el aprendizaje de los estilos de natación. Por otro lado, como se mencionó, los resultados de 4 profesores, tenemos 3 que tienen la inclinación de entregar el enfoque, o como se dijo, entregaron explícitamente que tienen la tendencia a entregar un enfoque recreativo. Son 3 personas que entregan enfoque recreativo en sus clases y un profesor que entrega un enfoque del aprendizaje de estilos de la natación, siendo el estilo crawl, pecho, brasa o mariposa, y además de espalda. Las metodologías utilizadas, tenemos identificadas dentro de los códigos el método de sistematización, en que donde podemos ver que los docentes tenían ya generado una estructura dentro de su clase, ya sea en el desarrollo de esta o antes de que se generara, para poder implicar dentro o antes una charla donde se pudiese explicitar o entregar de forma directa las nociones que hay que tener en cuanto a la seguridad y prevención. Además tenemos el método de trabajo mixto. Se notó un método de trabajo mixto por el hecho de que el grupo era bastante heterogéneo, habiendo alumnos con un avance mayor y otros con recién la enseñanza de la natación, donde podía verse elementos del desplazamiento, flotación o incluso en algunos casos la ambientación. Entonces también tenemos otros métodos como el método activo, donde se ve cierta participación constante tanto del docente como los estudiantes. El método colectivo, en que existe solo un profesor para todos estos estudiantes.
También podemos encontrar el método simbólico o verbalístico, que es cómo entregan los contenidos los profesores para la enseñanza-aprendizaje de la natación. Código que es bastante importante para la interpretación. Teniendo entonces estos 5 métodos contemplados y encontrados dentro de la entrevista y de la observación participante. También tenemos para la formación integral de los estudiantes encontrada las dimensiones. Por ejemplo, tenemos la dimensión ética, la dimensión corporal, dimensión sociopolítica y dimensión cognitiva y afectiva. Educación. Además, encontramos dentro de los resultados que las clases de natación fueron efectuadas en su mayoría o en totalidad como talleres de educación física, como talleres de natación, pero impartidos por docentes de educación física. Entonces se ausentó este tipo de momento en que el profesor pudiese impartir los contenidos dentro de su asignatura. Solo se evidenció, valga la redundancia, como taller. Proyecciones y limitaciones. En las proyecciones, gracias a los resultados obtenidos aquí, podemos ya entender el contexto en el que está inmerso el contexto educativo municipal en el área de la educación física, en la disciplina de la natación, en estos niveles. Entonces nos permite a lo mejor hacer nuevas proyecciones en cuanto a realizar nuevos enfoques en cuanto a proyectos. Por ejemplo, si vimos evidenciados el enfoque recreativo y el aprendizaje de estilos, a lo mejor se pueden realizar nuevos enfoques como terapéuticos, enfoque competitivo o enfoque de salvataje, entre otros. Las limitaciones que se vieron durante el desarrollo de la investigación fueron la gestión propia en cuanto a la validación de instrumentos y aplicación de estos. Y por otra parte, debido a también a actividades extraprogramáticas que hacía la piscina, los cuales afectaban directamente a la observación participante. Y este podría ser uno de las proyecciones que se podría hacer a lo mejor más adelante, el cual podría ser aplicar elementos de seguridad y salvamento a la edad escolar, en donde se tuvieron bastantes resultados en Australia, Bangladesh, China y Estados Unidos. Así como nos entrega la OMS 2016, teniendo resultados de 80.000 niños de 4 a 12 años que tuvieron bastante éxito en estos cursos. La bibliografía pertinente y muchas gracias por su atención.